Con el tema de los periodistas y las periodistas ocurre lo mismo. No está en juego solo el derecho a la vida, que es un derecho sagrado muy importante, el derecho a la integridad de la persona, cuando se amenaza a un periodista para que no divulgue cierta información o cuando se le asesina por haber divulgado una información, ¿cierto? Una verdad. La tarea de los periodistas es buscar la verdad y ponerla en la agenda pública, ante la opinión pública. Y esta tarea tiene muchos enemigos en un contexto de conflicto. Porque en un contexto de guerra la verdad es lo primero que se pierde, como dicen los teóricos de la guerra, y entonces la discusión de cómo el periodista logra orientar a la sociedad sobre lo que está ocurriendo, es decir, al periodista le toca hablar de quiénes son los responsables de los crímenes, en qué contexto se producen. A veces tiene grandes dificultades de acceso humanitario, porque está restringido el acceso para los periodistas. A veces tienen que hacer, digamos, operaciones muy audaces para poder llegar a la fuente de los acontecimientos y poder revelar una verdad y no ir con la verdad o la verdad oficial de la fuerza pública que está haciendo un enfrentamiento, o la verdad de los grupos armados, etc. Y entonces hemos visto que la afectación muchas veces de los periodistas individuales tiene que ver con la afectación de una profesión muy importante en la sociedad moderna. La sociedad moderna es una sociedad de la comunicación, es una sociedad mediática por excelencia. Como dice Giovanni Sartori, estamos en la época del Homo videns. Y entonces, en este contexto, donde digamos, la comunicación se vuelve tan estratégica en la plaza pública del mundo moderno, pues obviamente si nos ocurre como en la Edad Media, que asesinaban al mensajero, al que llevaba las noticias, entonces nos quedamos sin las noticias. Entonces el daño no es solo a los periodistas, no es solo al oficio, sino un daño a los derechos de comunicación de la sociedad, a los derechos que tiene cualquier ciudadano de ser informado objetivamente, de ser informado verazmente, de ser informado libremente, al derecho de poder expresar las distintas historias que conforman una sociedad. Hay teóricos, antropólogos y antropólogas muy importantes que dicen que la democracia consiste en la sociedad moderna en que todos puedan contar sus historias, porque hay historias que tienen más capacidad de presentarle a los demás sus valores y se presentan como historias oficiales. Las historias de los pueblos indígenas, las historias de los campesinos. Por ejemplo, el informe Colombia Rural dice: el campesinado ha sido invisibilizado en Colombia. Cuando algunos medios escritos de comunicación informaron sobre ese informe, no entrevistaron a los campesinos sino a los empresarios del agro. O sea, fueron consecuentes con la conclusión del informe. Entonces, la tarea del periodista a veces es también la de dar voz a muchos sectores que por sus propios medios no lo pueden hacer, para que puedan hacer parte de la comunidad política. Y en ese sentido, los daños que se producen son daños a la sociedad, son daños a los derechos contemporáneos ligados a la información y la comunicación, son daños al ejercicio libre de una profesión, son daños a hogares, son daños también a organizaciones. Periodistas que tienen organizaciones, tienen medios de comunicación importantes, y a veces el daño busca justamente golpear el medio, golpear no solo la persona,